nosotros, trayéndonos acontecimiento profético. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias a los hermanos que están trabajando en la iglesia hispana Cornerstone. Este es nuestro segundo día y vamos a seguir con nuestra semana especial de este mundo revuelto y de los acontecimientos proféticos que se están dando delante de nuestros ojos. Y lo vamos a hacer con el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y versículo 18, que dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena. Tremendo texto. O sea que el pueblo, la iglesia, sin profecía se descontrola, se disipa, podríamos decir, va sin rumbo, no sabe lo que está pasando. Y el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. Así que damos gracias a Dios por este segundo tema que estamos compartiendo, para poder tener un rumbo fijo, saber cuál es el camino y prepararnos para la venida del Señor. Y en el conflicto de los siglos, en la página 736 dice: los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Tremendas palabras ahí en el conflicto de los siglos, que nos muestran la importancia de saber el tiempo en que estamos viviendo. El tiempo de preparación es ahora. Y ahí decía: no podrán hacerlo en el tiempo subsiguiente. Ya no va a haber más tiempo para prepararse. Así que es muy importante esto que estamos compartiendo como iglesia para encontrarnos con nuestro Señor. Y en Amós, capítulo 3, versículo 7 señala: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Ahí nos muestra el interés divino de poder llegar a sus hijos, a aquellos que le buscan, y que no va a hacer nada sin que el Señor lo revele. También encontramos en otra parte de la Biblia la importancia de las profecías, ahí en Deuteronomio 29:29, con el profeta Moisés ahora, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Gloria al Señor. Porque Dios, en su infinita sabiduría, ve que el hombre necesita, para fortalecer la fe, para poder estar seguro, no dudar, y por lo tanto cambiar la vida tibia, la odicense que se tiene hoy en día, para que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, a la estatura de Jesús, para que se reproduzca su carácter en nosotros. Así que aquellos que le busquen al Señor van a darse cuenta de cuál es su voluntad. Y ayer compartimos un poco algunas profecías, eventos, y hablamos acerca del sembrador, de aquel que estaba sembrando la semilla en los corazones de los hombres, y vimos cómo ahí también habían profecías. Señalaban a Juan, ahí hablamos de que Juan fue el último de los apóstoles, y él vio desde las colinas, vio la destrucción de Jerusalén y siguió vivo, porque eso fue en el año 70, siguió vivo, fue el único, representando a los 144,000 que van a estar vivos cuando el Señor venga, porque dijimos también que Jerusalén representaba la destrucción mundial que viene sobre este planeta. Y vimos algunos aspectos entonces de la parábola de los que fueron sembrados al lado del camino, que ellos representan los corazones de un oyente desatento, que viene el enemigo y le quita lo que se trató de poner en su corazón. El otro que estaba en Pedregales representa a aquellos que desmayan en medio de la prueba, los que desmayan en medio de la tentación, no pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo. Y los que crecían entre espinos, vimos que la riqueza, los placeres
eran todos símbolos de que ese corazón no era un buen terreno. Y nos quedaba el buen terreno donde da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y preguntamos ayer, ¿qué tipo de terreno es usted? ¿Qué corazón tiene usted? Y bueno, por los frutos se conoce, ¿no? También comentamos acerca de los personajes bíblicos que representaban en realidad profecías. Vimos a Elías, Jezabel, Acab. También tenemos distintos personajes bíblicos que nos hablan de eventos futuros. Por ejemplo, Caín y Abel, donde está la historia de el impío que persigue y mata al justo. Tenemos también la historia del diluvio en los tiempos de Noé, que es otra representación del fin de los tiempos y de la venida de Cristo. Y que hablar del tiempo de angustia de Jacob, la experiencia de este varón allá cuando lucha contra el ángel, en realidad era una representación del tiempo futuro que nos va a tocar a vivir a nosotros. La angustia de Jacob, dice Daniel 12. La vida de José, la vida de David y Saúl, cómo está el conflicto cósmico ahí. También en la vida de David y Absalón, su hijo rebelde, que se rebela sin causa ante el padre. Y Juan el Bautista, tenemos a Herodes, a Herodías, la madre y la hija. Todos ellos son profecías vivientes, por decirlo así. Aunque en el caso de Juan el Bautista no hizo ninguna profecía. Y la escritura dice que es el mayor de los profetas. Vamos a explicar también eso. Las destrucciones de Jerusalén nos enseñan mucho a través de los babilónicos y después a través de los romanos. Así que tenemos mucho que ver durante estos días. Y habíamos mencionado el conflicto entre Caín y Abel, y el espíritu de profecía en Conflicto y Valor, página 24, dice así: en la ofrenda de Abel descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fue aceptado. Y aquí, en estos dos hombres que fueron reales, que vivieron, tenemos en la Biblia escrito, porque representan los dos tipos de adoradores que han existido durante todo el tiempo y sobre todo en el tiempo del fin. Uno que obedece como Dios manda, en el caso de Abel, y uno que tiene una forma de religión y que hace las cosas a su manera, a Caín. Porque él trajo los frutos cuando el Señor le pidió que trajera un sacrificio de un animal. Entonces, en esta historia de estas dos personas nos muestra lo que iba a ser el futuro a través del tiempo, de las edades, la verdadera adoración y la adoración falsa. En Conflicto y Valor, página 25, sigue diciendo: Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos, su propio razonamiento, su propia forma de servir a Dios. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en las distintas iglesias acomodando la Biblia a como a ellos les parece? O podríamos decir algún hermano adventista que también acomoda a su forma, a su criterio, a su país. Cuando nosotros, mis hermanos, debiéramos acomodarnos a la Biblia, a la palabra del Señor. Y para ello hay que tener fe. Pero como se tiene poquita fe, entonces se hace una cosa laodicense, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y por eso que el Señor dejó las profecías, para fortalecer esa fe, creerle de corazón, creerle de verdad, y entonces cambiar nuestra vida. La ofrenda de Caín no expresaba fe en el Salvador. Y en Judas 1, verso 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Entonces,
en estos dos hermanos encontramos un evento cósmico y vemos que se le pone una marca, una señal a Caín. En Génesis 4:15, entonces Jehová puso señal en Caín, porque está representando nuestro tiempo cuando se ponga una señal, una marca a los hijos desobedientes que se conocen en Apocalipsis como la marca de la bestia. Todo está ahí. Si usted quiere saber lo que va a suceder ahora, puede ver la historia de persecución de Caín sobre Abel y finalmente su muerte. También podemos ver la historia de José, como dijimos. La historia de José no es solamente la historia de un hombre, es la representación a futuro que iba a tener el Mesías, Jesús, la obra que él iba a desarrollar, pero en los tiempos cuando estaban ellos en Egipto, imagínense. Porque Jesús, cuando inicia su ministerio, era de 30 años. ¿Y a qué edad comenzó como gobernador José? A los 30 años también. Vean las similitudes, por favor. En Génesis 41-46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, el rey de Egipto. Y ahí nosotros conocemos la historia. Hay una similitud. Dice la Biblia que Jesús lloró. Y encontramos que José también lloró. En Génesis 42-24 dice: y se apartó José de su lado y lloró. Entonces hay un paralelismo, hay una similitud entre la vida de José y la vida de Cristo. Que José fue vendido por sus hermanos, pero él lo reconcilió. Lo mismo hizo Jesús al venir a esta tierra, nos reconcilió con la divinidad. Pero hoy día vamos a ver en detalle el otro acontecimiento que había mencionado, que era el diluvio. Si queremos aprender de profecía, este evento clásico que se presenta, vamos a ver algunos puntos que no se enseñan comúnmente. Y lo encontramos en Lucas 17, 26, 30, todos estos ejemplos que Dios dejó para fortalecer la fe de sus hijos y sobre todo nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y dice así: como fue en los días de Noé, así también será el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí en esta partecita, Jesús muestra con detalle la situación moral que iba a prevalecer antes de su tiempo. Y fíjense ustedes que esas cosas que mencionan, comían, compraban, vendían, se casaban, no tiene nada de malo en sí. Pero lo que era malo es que las personas ponían en primer lugar las cosas de este mundo antes de las cosas de Dios. ¿Y ahora usted está poniendo a Dios en primer lugar en su vida? Es muy importante razonar, porque capaz que esté cumpliendo la profecía de que está comprando, vendiendo, pero olvidándose del Señor. Y en Génesis 6:13 nos habla de por qué vino el diluvio. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y aquí yo los destruiré con la tierra. Eso sucedió en los tiempos de Noé, había violencia. Podríamos preguntar ahora, si acaso hay violencia en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestro planeta. Obviamente que sí, con todo tipo de armas de destrucción masiva, problemas de asalto, de robo. Estamos viviendo en esos tiempos. La profecía se ha cumplido, se está cumpliendo delante de nosotros. Y entonces va a venir el Señor. Por eso es que debemos prepararnos. En Génesis 6:17 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y nosotros conocemos la historia, que entraron al arca
y entonces vino ese diluvio. Pero vamos a ver algunos aspectos distintos que no se enseñan por lo general acerca de este evento profético. En Génesis 7:12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el versículo 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y en estos versículos que estoy mencionando, tenemos eventos proféticos que tienen que ver con nuestros días. Y también el otro aspecto es que este diluvio vino después de la predicación de Noé por 120 años. En estos detalles vamos a comprender más por qué el Señor Jesús dijo que iba a ser su venida de esta forma. Aquí usted tiene las características, mis hermanos, y se va a dar cuenta que Dios tiene un plan maravilloso, perfecto, que ha estado desarrollando por los siglos y siglos, específicamente para este tiempo del fin, para que usted como iglesia se prepare y se salve. En Exaltad a Jesús, del 23 de diciembre, dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: Dios resolvió purificar al mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Ese periodo de 120 años no es casualidad, porque vamos a mencionar que la generación, escuche bien, la generación profética dura 40 años. Escuche bien, cuando usted multiplica estos 40 años por 3, le da 120 años, le dio 3 generaciones de misericordia, de paciencia el Señor. Y lo vamos a leer en la Biblia, que dura 40 años. Dice, Números 32:13, dice, el enojo del Señor se encendió en Israel y los hizo andar errantes por el desierto 40 años, hasta que se acabó aquella generación que había hecho mal ante el Eterno. Y ahí vemos que una generación dura 40 años. También lo podemos corroborar en Deuteronomio 1:35, que dice así, ni un solo hombre de esta mala generación verá esa buena tierra que juré a vuestros padres. Y esa generación que estuvo en el desierto, nosotros sabemos que estuvo 40 años. Ahora vean por favor, porque vamos a ver estas profecías también en los 10 mandamientos. Quizá usted nunca ha escuchado este planteamiento, pero es muy importante. Vean, en Éxodo 25, en los 10 mandamientos dice, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. Entonces ahí menciona en este mandamiento la tercera y cuarta generación, y fue justamente lo que ocurrió con los antediluvianos. El Señor le dio 3 generaciones de misericordia. Hasta la tercera y cuarta generación hay misericordia. En el caso de Noé fue hasta la tercera. En este ejemplo, mis hermanos, el Señor anunció que venía la destrucción después de 3 generaciones. Es increíble en los detalles que vamos a ir viendo en la Escritura. Por eso que el Señor Jesús dijo que como los tiempos de Noé va a ser su segunda venida. Se van a cumplir todos los aspectos porque Dios tiene un plan maravilloso. Y también lo dijo acerca de Sodoma y Gomorra, porque en el versículo 28 decía, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces ahí también tenemos otra simbología, otro evento. Al estudiar lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, vamos a encontrar las características que van a ver ahora en nuestros días. Son profecías a través de símbolos. Y aquí hay una tremenda advertencia para nosotros. Porque, ¿por qué fue destruida Sodoma?
Dice que el Espíritu de Profecía que Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, como nosotros sabemos que habían pecados vulgares allá, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo, dicen patriarca y profeta. Entonces, si somos realmente nosotros un hijo fiel a Dios, entonces no podemos estar jugando con la luz, con la tremenda luz que el Señor nos ha dado como pueblo. Debemos vivirla, debemos experimentarla, debemos predicar en la iglesia todas sus instrucciones. Porque no podemos andar jugando, desperdiciando el tiempo en otras cosas que no sea este reino de Dios. Y esto de esta situación moral decadente que va a prevalecer ante la venida de Jesús, lo podemos ver. Por doquier el mundo está como Sodoma y como Gomorra. Podemos ver que de repente salen personas sacando fotografías que van a distintos países del mundo y le dicen a 1.000, 2.000, 3.000 personas que se saquen la ropa y le sacan fotografía. Una degeneración a lo que ha llegado nuestro mundo. Lo vemos en las noticias, lo vemos en la radio. Se está cumpliendo delante de nosotros. El mundo en que estamos viviendo está como Sodoma y como Gomorra. Inclusive, vamos a decir que los poderes religiosos, ustedes ven como hay iglesias que están aceptando pastores gays, homosexuales, como dirigentes. Incluso la Iglesia Católica ha dado un vuelco hace poquitos días atrás, cuando el Papa Francisco I manifestó en el documental Francesco, escuche bien, el cambio que ha tenido la Iglesia Católica hacia los homosexuales. Este es un documental que lo hizo Evgeny Afiniuski, que es un ruso, donde el Papa Francisco da su apoyo. Escuche bien, porque sucedió hace muy pocos días atrás. El Papa Francisco da su apoyo a las uniones civiles a parejas del mismo sexo. Estas declaraciones están en el documental titulado Francesco que recién mencioné, que fue estrenado el 21 de octubre en el Festival de Cine en Roma. El Papa dijo que se debe hacer una ley de convivencia civil porque tienen derecho a estar cubiertos legalmente, dijo Francisco I. O sea, quiere darle las características de un matrimonio entre hombre y mujer, pero a la gente que está como Sodoma y como Gomorra. Y lo lamento, pero tengo que decir estas cosas que están pasando, porque parece que nadie habla de esto. Nadie enseña, mis hermanos, que debemos nosotros ser fieles portaestandartes de la verdad y levantar nuestras voces para advertir al mundo lo que le espera. Porque Sodoma y Gomorra, estas ciudades representan la destrucción que viene, como en los días de Lot, dice ahí, como en los días de Noé, lo que viene. Tenemos que advertirle al mundo, mis hermanos. Ya en el año 2013, al volver de Río de Janeiro, el Papa Francisco I, los periodistas le preguntaron si había un lobby gay en el Vaticano. Fíjense, en el año 2013, cuando fue escogido. Y ahí ya podíamos ver que este Papa tenía estas ideas. El Papa dijo, debemos distinguir el hecho de que una persona sea gay del hecho de que sea un lobby. Si es un lobby, no todos son buenos. Si una persona es gay y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgarlo? Claro, si una persona homosexual se quiere acercar a Dios, no lo podemos mirar en menos. Pero la pregunta del periodista estaba hablando de la curia romana, estaba hablando de los cardenales, estaba hablando de los sacerdotes, de los obispos, de ese tipo de personas. Y ahí en medio, claro, hay un lobby gay en el Vaticano. Entonces, esto contradice, mis hermanos, la palabra del Señor. ¿Dónde están nuestras voces para denunciar a Babilonia? Porque la Biblia es clara. Dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Levítico 18:22. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento en el apóstol Pablo en Romanos 1:26?
donde dice que se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así que estamos viviendo en tiempos que están totalmente descifrados por la profecía, los estamos viviendo delante de nosotros. Entonces, no debíamos nosotros acercarnos más a Dios. Y volviendo a estos 120 años tan interesantes del diluvio, antes de que se mostrara el desagrado de Dios, tenemos el caso de que esto se repite. No es casualidad que fueran 120 años, se repite en los 3 primeros reyes de Israel. Vean esto, por favor, porque esto es muy interesante. ¿Cuáles fueron los 3 primeros reyes de Israel? Saúl, David y Salomón. Así son personajes que existieron, reales, pero que son símbolos de profecía. Así como, por ejemplo, David y Saúl, este conflicto que hubo cuando David representa a Jesús y Saúl representa a Satanás. Por eso que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Y entonces dice que Saúl persiguió a David, así como Caín persiguió a Abel. Y dice que estaba ahí Saúl durmiendo y David le corta un trozo de tela. Y le decían, mátalo. Y David dijo, no lo voy a matar. Entonces, lo mismo sucedió en el cielo cuando se realizó la rebelión de Lucifer. Dios pudo haber matado a Lucifer en ese entonces, pero lo dejó vivir porque había un plan de por medio. Entonces hay una similitud en estas persecuciones porque son símbolos entre un símbolo cósmico. David también representa cuando, por ejemplo, con Absalón, cuando el hijo rebelde se enaltece contra el padre, se rebela contra el padre, y dice que cuando muere Absalón, entonces David llora mucho, porque está representando en esa partecita, Absalón está representando a los que se pierden. Y cómo Dios va a llorar, dice, va a llorar allá en el santuario, dice Apocalipsis, por aquellos que se pierden cuando caigan las plagas también. Entonces tenemos mucho más. Y cuando hablamos entonces de que en estos 3 reyes están los 120 años, porque Dios nos quiere dar un ejemplo con David, o sea, con Saúl, con David y con Salomón. Porque en estos 3 reyes, cuando termina el periodo de Salomón, viene la partición al reino, viene la maldición, el castigo divino, 10 tribus para un lado y el resto para el otro lado. Se separan. Y eso ocurrió, escuche bien, exactamente a los 120 años. Lo mismo que habíamos dicho del diluvio. Porque de distintas formas Dios nos quiere dar enseñanzas. Lo podemos encontrar de que cada rey, Saúl, gobernó 40 años. Después le vino David, gobernó 40 años. Y Salomón vino después y gobernó exactamente 40 años, 120 años. Y entonces les vino el castigo. Se divide el reino cuando el profeta Ahías le habla a Jeroboam. Exactamente se cumplieron 120 años. Y podemos verlo en Hechos 13:21, por ejemplo, hablando de Saúl, que dice así: entonces demandaron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. Vean por favor lo que le estoy comprobando. Dice que gobernó 40 años. Después David, en 2 Samuel 5:4, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años más. Ahí tenemos 80. Y Salomón, adivinen cuánto gobernó Salomón. Primera de Reyes 11:42. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años, 120 años, porque el mandamiento era en sí una profecía que decía que Dios iba a castigar después de la 3ª o 4ª generación. En el caso del diluvio fue por 3 generaciones, y en el caso del castigo al pueblo de Israel fue por 3 generaciones también, 120 años, tremendo. Porque Dios tiene el control. Al estudiar más, lamentablemente el tiempo ya se nos está pasando, pero al estudiar más, mis hermanos,
cada vez ahondar más en esta palabra maravillosa, nos damos cuenta de las profundidades, de la sabiduría, del amor de Dios para rescatarnos a nosotros que somos la última generación. Ya lo vamos a explicar, si Dios quiere vamos a continuar mañana, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Pero quisiera terminar con lo más importante, que todo esto debe llevarnos a un cambio de corazón, debemos ir a nuestro carácter, a cambiar esta letardía, esta cosa perezosa que no nos deja despegar como pueblo. Debe haber un cambio en el pueblo de Dios. ¿Por qué hay tantos con mal genio, por ejemplo? Porque tiene que haber una conversión. Y quisiera terminar con este pensamiento que sale en Mateo 13:33, hablando de la levadura. Dice así: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no es suficiente un mero cambio externo, mi hermano. No es una cosa como un servicio militar que dice, ahora, por ejemplo, no voy a comer carne, no voy a tomar Coca-Cola, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. No es así. Tiene que haber una transformación interior del corazón, que por la fe confiemos en el Eterno. Y para eso el Señor dejó estas profecías. Pero quiero dejar estos minutitos finales para explicar esto, por qué no es suficiente un mero cambio externo. Palabra de vida del gran maestro en la página 69 dice, como la levadura, está usando la parábola de la levadura, como la levadura cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito. Eso es lo que hace la gente. Sigue diciendo. Y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, dice, pero el tenor de nuestros pensamientos pueden seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Gloria al Señor por eso. No basta corregir como que estuviéramos en un servicio militar. Tiene que haber algo que se abra dentro de nosotros, que se una a Dios, que se tome la mano de Dios, mis hermanos. Y por eso es que el Señor dejó toda esta profecía para llegar a eso. Tener un pueblo transformado, que eres tú. Formar parte de este pueblo verdadero, tú que me escuchas en estos momentos, que estás allá en Nueva York o en cualquier parte del mundo. ¿Quieres tú unirte a esta iglesia triunfante? Si es así, gloria al Señor. Porque no basta con cambiar las cosas. Tiene que haber una unión con Cristo. En la página 71 dice, el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca, mi hermano, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Tremendas palabras. Así que meditemos en lo que hemos compartido hoy de profecías. Y tan importante también es qué condición está nuestro ser, nuestra relación con Dios. Ya la hora se me ha terminado. Estoy muy contento de compartir con ustedes y me despido invitándolos para mañana para continuar con esta semana especial de estudio de las profecías. Me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén, amén. ¿Cuánto damos gracias al